Dios les bendiga, mis amados hermanos y alumnos de la Escuela Bíblica. Espero que se encuentren bien en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a nuestra clase, que pues desafortunadamente tiene que ser de esta manera, y me hubiera encantado que fuera en la clase para tener más interacción, pero bueno, el Señor así lo ha permitido, y espero que donde quiera que se encuentren estén protegidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y oramos en el nombre de Cristo que esta clase sea de bendición para ustedes y que el Señor nos dé iluminación y dirección con su Espíritu Santo, y también a ustedes también les dé iluminación y dirección para que podamos enseñar y podamos aprender y nos podamos retroalimentar de alguna manera, aunque sea así, ¿verdad? Por el medio del video. En el nombre del Señor vamos a confiar que esto va a ser de grande bendición para todos ustedes. Entonces, para comenzar, seguimos con nuestro programa que tenemos sobre los profetas menores, y el día de hoy vamos a estar tratando a tres profetas, los cuales son Amós, Abdías y Jonás. Y para iniciar, ¿verdad? Ya habiéndonos encomendado al Señor, vamos a comenzar con una intro con el profeta Amós, en el nombre del Señor. Y en esta intro vamos a ver cómo Amós predicó en la época de Jeroboam II. Y vamos a ver que su mensaje estaba dirigido fundamentalmente al reino del norte, o sea, a Israel. El libro de Amós es básicamente un libro de juicio, es un libro fuerte, es un libro en el que vamos a ver a un profeta, sí, quizás joven en ese momento, pero un profeta que trae una palabra fuerte para el pueblo, una palabra de juicio, en primer lugar contra Israel, pero también contra las naciones. Israel entendemos que es el pueblo de Dios, siempre lo ha sido por gracia de Dios desde que Dios lo llamó, y también vemos, ¿verdad?, que se muestra cómo el pecado de Israel es algo especialmente inexcusable. A la luz de la bondad que Dios ha tenido para con Israel, vemos que no tenía Israel ninguna razón por la cual apartarse de los caminos de Dios. Dios había sido bueno con él, lo había guiado, lo había guardado, lo había cuidado, y no había ninguna excusa para que Israel hiciera lo que hizo. Así es que fue trabajo de Amós desenmascarar, descubrirle al pueblo de Israel que estaban haciendo algo que Dios nunca lo ha merecido ni merecerá ser tratado de esa manera, porque todo lo que Dios ha hecho con la humanidad y especialmente con el pueblo de Israel ha sido ser bueno, ayudarlo, bendecirlo, guardarlo, proveerle. Y desafortunadamente, no solamente Israel, sino que la humanidad en general, desafortunadamente no ha sido agradecida, no hemos sido agradecidos a veces, y no le damos a Dios realmente la honra que Él merece en ocasiones. Y es cuando Dios nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y llega un momento en el que el Señor, en su amor y en su misericordia, Él ha dado toda oportunidad hasta cierto punto, pero se acaban las oportunidades, y es cuando entra entonces lo que le llamamos la recta final de la oportunidad de Dios. Y es donde entró Amós. Amós entró en una recta final, una palabra ya de juicio, la recta final. El que acató, acató, y el que no, ya será presa de sus propias consecuencias, de su propio pecado. Entonces, vamos a ver en esta hora, ¿verdad?, en esta parte, este tipo de situaciones en las que nos va a llevar el profeta Amós. Este libro es impresionante, hermanos, impresionante. Especialmente por su ordenada y deliberada condenación del mal. O sea, Amós no nada más llega aventando piedras y golpeando gente, y no. Trae un mensaje de juicio, pero ordenado, de una manera ordenada, de una manera así deliberada. O sea, uno tras otro el mensaje, pero de una forma ordenada. Y especialmente a Israel, cuando le lleva el mensaje a Israel, y le lleva el mensaje ordenadamente, pero le da juicio tras juicio, palabra tras palabra, pero ordenadamente.
Eso es lo impresionante de este profeta. Podemos ver en este profeta que está bien preparado, que es un hombre culto, que es un hombre educado. Ahorita lo vamos a ver en la clase como quiera. Y también vemos, ¿verdad?, los resultados de los juicios moderados de Dios. El mal es expuesto de manera calmada y judicial. Ese es el mal, expuesto de manera calmada y judicial. Más bien que no estamos viendo a un Dios, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para poderlo comprender, no estamos viendo a un Dios que está siendo ya condescendiente, tranquilo. No, 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 no. Estamos viendo a un Dios ya en su misericordia, diciendo, esta es mi última oportunidad, te he dado todas las oportunidades que has podido tener, que yo te he querido dar también, pero ya este es el último momento, ya estamos terminando con eso y ya no queda otra cosa más que la ira ardiente. Entonces, a Amós le tocó darle esa palabra al pueblo de que el castigo de Dios venía ajustando perfectamente la culpabilidad del pueblo. O sea que el castigo era tal del tamaño de la culpabilidad del pueblo. Dios nunca va a castigar o a enjuiciar a una persona si no es del tamaño de la culpabilidad de la persona. Entonces Dios tenía el juicio justo para la culpa exacta y correcta. Dios nunca lo va a hacer de otra manera, y así lo hizo en este caso. Varias naciones son convocadas también. Estamos hablando de alrededor de 6 naciones que son convocadas más o menos aproximadamente. Estamos mencionando, por ejemplo, algunas que son los filisteos, como Tirón, Amón, Moab y Edom, algunas, pero si Dios debe en justicia juzgar a las naciones, entonces Judá e Israel también deben ser traídas ante su trono y juicio. ¿Por qué? Porque si Dios está trayendo a los que no son su pueblo a juicio, entonces al que sí es su pueblo, con mayor razón, lo debe de llamar a juicio. Entonces, el libro es excelente para mostrarnos que Dios debe juzgar tan serenamente nuestros propios caminos, así como el camino de otros, mientras Él aún en gracia se deleita en restaurar. Él va a restaurar al que se arrepienta, al que aproveche la oportunidad, al que se vuelva de sus malos caminos, al que vuelva su rostro a Dios. Pero al que permanezca en pecar, el que permanezca en seguir desenfrenadamente el camino del mal, a ese desafortunadamente el Señor serenamente, porque el Señor no lo espanta ni lo asusta el pecado, ni lo espanta ni lo asusta nuestro mal comportamiento. A Él lo que le duele es tener que ejecutar un juicio, un castigo por nuestra terquedad a seguir siendo o a seguir haciendo el mal. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en el nombre del Señor en este profeta. Y para entrar en materia, vamos a ver algunos datos importantes de la vida de Amós en su libro. En estos datos importantes, vamos a ver 10 datos importantes rápidamente. Es como un mini decálogo de los datos importantes de la vida de Amós en este libro. Y en primer lugar, vemos que Amós era pastor y recolector de fruta de los sicómoros. Es algo bien interesante esto, porque podemos ver a una persona que no está quizás detrás de un palacio real, no está detrás de un, diríamos, altar religioso. Es un hombre que es más que nada, por decirlo así, pueblerino. Es un hombre de monte. Entonces podríamos ver a una persona que no es aquella persona quizás reconocida de la sociedad, sino podríamos pensar en alguien que está en tierras lejanas, que baja de un, podríamos decir, de un monte donde trabaja, y de ahí el Señor lo saca, de un lugar, podríamos decir,
alejado de la ciudad, del ruido, del escándalo de una ciudad, alejado de una ciudad. Ahí es donde está Amós y de ahí es donde lo saca Dios. Es algo bien interesante por esto, porque a pesar de que era un hombre que no era digamos, de ciudades asombrosas, grandes, era un hombre, ¿verdad?, que venía de, como él lo dijo, ¿verdad?, en su libro, yo soy boyero, y Hugo Silvestres, junto yo, lo decía de alguna manera. Entonces, nos asombra el número 2, el dato número 2, porque a pesar de que venía de ese extracto social, dice que era educado porque en todo el libro vemos los temas y los temas son tratados poéticamente. O sea que Amós se le preparó, Amós se le instruyó, bien instruido. Entonces, era un hombre que ya traía educación, ya traía preparación, quizás del hogar, probablemente también se había preparado, ¿verdad? Quizás no en escuelas de alta categoría de aquellos tiempos, pero se había preparado de alguna manera. Pero la mejor preparación que él obtuvo, sin duda, lo podemos ver en que fue Dios el que le dio esa preparación. Entonces, estaba bien educado y estaba bien preparado, que Dios lo preparó y lo llenó, lo saturó de todo aquello que él necesitaba para poder llevar a cabo el trabajo que Dios quería que él hiciera. El dato número 3 es de que de niño había conocido a Jonás y a Eliseo, de niño. Y eso es algo bien interesante, porque podemos estar seguros que Jonás y Eliseo quizás fueron para él una inspiración, como así él más tarde iba a ser también una inspiración para otros. Hablando en el caso, por ejemplo, de Isaías. Amén. Entonces, el dato número 4 también fue que Amós era un profeta enviado a Israel. Israel era el reino del norte. Y aunque fue y caminó mucho tramo de donde él estaba, él fue enviado a predicarle y a llevarle juicio al reino del norte. Algo bien interesante, porque Dios, cuando nos llama, Él nos va a poner donde Él nos necesita, no donde nosotros queremos, no donde nos gustaría o donde siempre se fue mi sueño predicar en este lugar, siempre fue mi sueño estar allá. No, cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, nosotros debemos de entender que Dios nos va a poner donde Él nos necesita, donde Él quiere que estemos, donde vamos a cumplir con el llamado que Él nos ha dado. Entonces, Amós fue llevado a poner palabra poderosa de juicio al reino del norte. Recordemos que el reino del norte era parte, ¿verdad?, de todo Israel, porque ya estaba dividido. Si recordamos la historia, después de que Salomón terminó su reinado, su hijo Roboam quedó como rey, ¿verdad? Pero desafortunadamente 10 tribus, 10 y media tribus, desafortunadamente lo abandonaron, se fueron por la razón de que él dijo, yo voy a poner, ¿verdad?, mano más dura que mi padre. Entonces el reino se dividió y solamente se quedó con 2 tribus y media. Y Jeroboam, que fue el que se quedó con las otras 10 tribus aproximadamente, 10 tribus y media, separó el pueblo desafortunadamente y después lo hizo pecar y lo hizo irse por caminos terribles también. Entonces se separa el reino del sur y el reino del norte. Entonces el reino del norte, ¿verdad?, aparentemente es el reino más fuerte, es el reino más numeroso, y el reino del sur es el menos numeroso, que si ponemos en una balanza, el reino del norte fue más fuerte, ¿verdad?, en lo que se le llama en pecado, en reyes que fueron reyes malos, que el reino del sur. Aunque andaban más o menos igual, ¿verdad?
en lo que es nivel, ¿verdad? De idolatría y de desviarse de Dios, pero como que el reino del norte estaba un poquito más fuerte, estaba más inclinado, porque desafortunadamente este hombre los enseñó y los dirigió a desviarse de la presencia de Dios y del rostro de Dios. Entonces, a ese reino fue mandado el profeta Amós. Otro de los datos importantes que encontramos de la vida de Amós es que Amós era muy temeroso de Dios, muy temeroso de Dios. Y eso es algo bien interesante, porque para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos tener temor. Cuando una persona no tiene temor de Dios, Dios le puede mandar a hacer algo, pero esa persona lo va a hacer como ella quiere, no como Dios quiere. Cuando esa persona no tiene temor, esa persona va a hacer las cosas como le parezcan y donde le parezcan. Pero cuando la persona tiene temor de Dios, la persona va a hacer las cosas como Dios se las mandó que las hiciera. Si ustedes recuerdan a Saúl, que fue el primer rey de Israel, que fue escogido conforme al deseo del pueblo, no fue escogido conforme al corazón de Dios, pero Dios lo permitió para que el pueblo aprendiera que no sabe elegir el pueblo, que el pueblo pone sus ojos en lo exterior y no en el corazón, cosa que después hizo con David, cuando Samuel fue a ungirlo como rey y comenzó a ver a Eliab, a Abinadab, a Sama y a los demás hijos de Isaí. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, porque Jehová no mira el parecer, Jehová mira el corazón. Entonces, es bien interesante que nosotros veamos que Dios no ve el parecer, Dios ve el corazón. Y Dios sabe cuando somos temerosos y cuando no somos temerosos. Y Dios sabía que Saúl no era temeroso. Dios sabía que Saúl tenía un corazón orgulloso, un corazón altivo. Entonces, como no había temor en el corazón de Saúl, Dios lo ayudó para cambiar su semblante, para cambiar su actitud. Pero Saúl no se dejó. Aunque estuvo en la presencia de Dios profetizando con los profetas 2 veces, que 2 veces Dios le dio la oportunidad en su presencia y otras 2 veces dio la oportunidad con Samuel y una tercera vez también. Saúl no la aprovechó. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl hacía las cosas como él quería, no como Dios le mandaba que las hiciera. O sea, sí hacía lo que Dios le mandaba que hiciera, pero lo hacía como él quería. ¿De qué nos habla eso? De falta de temor. Pero la Biblia nos enseña que Amós era un hombre temeroso de Dios. Así como Dios le mandaba hacer las cosas, así las hacía. Eso es tener temor. Cuando uno ve a un hijo que hace las cosas como uno le manda que las haga, uno puede entender que ese hijo es temeroso. Pero cuando uno manda a un hijo, los que son casados y tienen hijos, a hacer algo, y uno le da instrucciones cómo hacerlo, y al final el hijo las hace como él quiere, uno se da cuenta que a ese hijo le falta temor, le falta respeto. Y eso fue lo que le faltó a Saúl. A Saúl le faltó respeto, le faltó temor, temor reverente, temor reverente. O sea, que Saúl pensaba que él podía hacer lo que él quería, aún hacer las cosas diferentes de como Dios quería, y aún así no le pasaría nada. Eso es presunción, eso es altivez, eso es orgullo. Entonces, desafortunadamente, ya sabemos cómo terminó la historia de Saúl. Dice la palabra del Señor que Saúl terminó muriendo de una manera muy penosa, tristemente. Ahora vemos a Amós, un profeta que es temeroso de Dios, que así como Dios le da el mensaje, así lo entrega, en el orden como se lo da, y para el tiempo que se lo da, y para las personas a las que se lo da, para que se los entregue. Amós va y entrega el mensaje directamente conforme Dios se lo ha entregado a él. Era un hombre temeroso de Dios, pero también era humilde, era un hombre humilde. Si ustedes tienen su libro ahí, ustedes pueden ver en la página número 273 que era un hombre humilde. Era humilde por cuanto no ocultó su posición social. Qué bonito es eso y qué hermoso. Porque cuando nos apena nuestro principio,
algo no está bien. Porque si algo honra a Dios, es que nos acordemos de dónde nos sacó, de dónde venimos, cuáles fueron nuestros principios. Si algo nos va a mantener humildes, es eso, recordar de dónde venimos. La vez pasada, ahí en la iglesia, yo les decía a los hermanos, debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque miren el carro que traen ahora, miren la casa donde viven hoy, miren la ropa que visten hoy. No siempre fue así. Yo les decía a algunos hermanos, ¿recuerdan cuando llegamos a Estados Unidos, los que venimos de México? O los que viven aquí, ¿recuerdan cómo comenzar? ¿Se acuerdan cuando su papá apenas andaba abriendo un negocito o buscando trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se compraba el mandado una vez por semana y bien recortado y tenía que aguantar toda la semana hasta el domingo y luego hasta el próximo lunes se podía volver a comprar mandado? ¿Y ahora? ¿Cómo estamos ahora? Por la gracia de Dios. Algunos tienen para cada día ir a comprar su mandado. Traen su carro nuevo, tienen su casita, tienen ropa que vestir por la gracia del Señor. Mírense cómo están ahora. Miren hasta dónde hemos llegado por la gracia de Dios. Pero si nos olvidamos de dónde venimos, si nos olvidamos de nuestro principio, eso nos va a estorbar para poder mantener humildes, a mantenernos humildes. ¿Eso qué significa? Que Amós, en orden de poder mantener su vida humilde, su carácter humilde, él entendió que tenía que recordar quién era y de dónde venía antes de que Dios lo llamara y lo hiciera el gran profeta que ahora nosotros hemos conocido por medio de la palabra. ¿Qué dice entonces Amós de él mismo? ¿Qué dice en su humildad? Él mismo lo expresa. Y él mismo dice, no soy profeta. No soy profeta, ni hijo de profeta. Qué hermoso, ¿no? O sea, él está diciendo, yo no era esto. Yo no era lo que soy ahora. Yo simplemente era un pastor. Yo cuidaba bueyes. Era todo lo que hacía. Yo era un recolector de fruta. Yo juntaba higos silvestres de los sicómoros. Entonces, ¿qué nos da a nosotros para llegar a un carácter, a una actitud egoísta o vanidosa o prepotente o presunciosa u orgullosa? El no recordarnos de dónde venimos. El no recordarnos de dónde venimos. No éramos lo que somos ahora. No éramos eso. No estábamos donde estamos ahora, por la bendita gracia de Dios. Entonces, Amós era humilde. ¿Por qué? Porque no ocultó su posición social. Y él siguió siendo igual, porque la Biblia no dice que por ser profeta se hizo rico, millonario y le dieron oro, le dieron plata. No, hermano, si ustedes ya estudiaron el libro de Amós, ustedes se van a dar cuenta que en vez de aplausos y todo eso, hermano, el rechazo social. Pero cuando uno lleva una palabra de prosperidad y de progreso, todos te aplauden y te abrazan y te reciben. Pero cuando llevas una palabra de juicio, cuando llevas una palabra de poder, de castigo, nadie te va a aplaudir, hermano. Pues puedes contar con las manos las personas que te van a reconocer y te van a agradecer por el mensaje que llevas, no tuyo, de parte de Dios. Entonces, la Biblia no nos enseña que Amós se hizo rico llevando ese mensaje. Jamás nos enseña la Biblia. Pero lo que sí nos enseña es de que él se mantuvo humilde, porque él mantenía en mente quién era y de dónde venía. La Biblia dice claramente que ninguno tenga o trate de tener un concepto mayor de sí mismo que el que debe de tener. Y eso nos mantiene humildes. Así es que Amós era humilde. Pero también, otro dato importante es que Amós era un hombre sabio. En su misma página 273 dice, por cuanto no predicaba de modo que el pueblo no pudiera entenderlo. Y eso es bien importante, porque muchas veces nosotros queremos predicar un mensaje muy elocuente, cuando las personas a las que le estamos hablando quizás no nos están entendiendo.
no entienden lo que les estamos hablando, pero nosotros queremos esforzarnos por predicar de una manera muy, sí, teológica, pero con una exégesis muy profunda, con palabras muy diferentes, o mejor dicho, con sinónimos de palabras muy difíciles de comprender para la gente. Lo importante del mensaje que entregamos no es que nosotros lo hagamos o que nosotros lo entreguemos, sino que las personas que lo escuchan lo entiendan. ¿De qué me sirve que yo entregue un mensaje tan elocuente si la gente no lo va a entender? Es como, podríamos decir, una persona que se queda en una isla naufragando y llega a una isla y se queda en la isla y alguien pasa en un helicóptero, en una avioneta y simplemente nada más pasa y pasa y pasa y nada más con pasar le está tratando de decir que se vaya a un área donde lo pueda levantar, pero pues no lo oye, ¿no? Tiene que hacer algo para que le entienda el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En una botellita, en un bote, mete un mensaje, apunta ahí, mira, camina hacia el norte, hacia el sur, ve a ese lugar, ahí el helicóptero sí puede bajar, o ahí la avioneta sí puede aterrizar, ahí te podemos levantar, camina hacia allá, ve hacia allá, o mira, te voy a aventar una cuerda, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos que buscar la manera de que el mensaje se entienda por la persona que lo está recibiendo. Porque ¿de qué sirve que prediquemos tan bonitos si la gente no nos está entendiendo? Entonces, Amós era un hombre sabio, porque él predicaba un mensaje a la forma o a la manera que la gente lo pudiera entender, que la gente lo pudiera captar. Y en parte eso también lo hace claramente el Espíritu Santo en nuestros días con nosotros. Usted no se tiene que esforzar por decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí se anda comiendo las uñas de las manos y de la otra mano y la de los pies y pide prestadas para seguir comiendo. No. Usted no tiene que preocuparse. Si usted realmente quiere que la gente entienda su mensaje, pídale al Espíritu Santo que le ilumine y dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A pedirle a Dios sabiduría, a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, dice el capítulo 14, el capítulo 16 de Juan, hablando sobre el Espíritu Santo, que Él nos va a guiar, Él nos va a guiar, Él va a estar con nosotros. Entonces, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo hablará. Y el Espíritu Santo nunca va a hablar una palabra que Él no esté seguro que la gente no va a entender. Pero si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, nos vamos a esforzar de entregar un mensaje tan elocuente que vamos a querer quedar tan bien que no nos vamos a asegurar que la gente lo entienda. Entonces, Amós era una persona que le interesaba que la gente entendiera el mensaje. ¿Por qué? Porque es más importante que la gente entienda el mensaje a que la gente nos aplauda por predicar o por hablar un mensaje muy elocuente. Entonces, este dato es importante porque Amós era un hombre sabio. También Amós era un hombre hábil. Qué interesante es eso. ¿Por qué era hábil? En la misma página dice, por cuanto atrajo la atención del pueblo juzgando a los enemigos primero. Interesante, muy interesante. Háganse cuenta que Amós lo que hizo fue que aventó el anzuelo. Aventó un anzuelo. Y en el anzuelo iba, obviamente, la carnada. ¿Cuál era la carnada? Un mensaje que no era para ellos. Era para las naciones que también Dios estaba juzgando. Entonces, cuando el pueblo de Israel escucha ese mensaje, en su oído se oyó muy sabroso. Entonces dijeron, este profeta está predicando contra aquellos. Este mensaje está bueno. Fíjese la habilidad de Amós. Entonces, cuando la gente se arrimó, cuando ya el pececito se arrimó, cuando ya el pececito estaba cerca, cuando ya el pececito estaba atento a él y ya se había ganado la atención de la gente en algunos días, porque fue poco tiempo en el que profetizó Amós, no fue mucho tiempo. Cuando ya el pueblo de Israel estaba cerca, en el aspecto de que ya estaba atento, ya había logrado captar su atención, ¿verdad? Es una habilidad que hay también en la didáctica y en lo que es, ¿verdad? También en la enseñanza. Entonces ya cuando estaba cerquita, entonces ahí voltea el tema.
y les hace ver que no solamente el juicio era para allá, sino que también para ellos había juicio. Pero ya el pueblo no se pudo hacer para ninguna parte porque ya había Amós captado su atención. No fue quizás, ¿verdad?, una monedita de oro para ellos, pero sí logró captar su atención de ellos y logró entregar el mensaje en un momento en el que todos pudieron haber captado el mensaje. Eso es bien interesante cuando vas a entregar el mensaje. Para los que se van a graduar y los que ya predican en primero, en segundo, hay que tener mucho cuidado cuando se va a predicar. No se trata nada más de aventar y aventar y aventar y aventar. No se trata de eso. Se trata de ser hábil, darse habilidad. ¿Quién nos va a dar esa habilidad? El Espíritu Santo también. ¿Por qué, hermano Felipe? La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como también el hacer. Entonces, la habilidad nos la da el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que nos haga hábiles para predicar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera voy a entregar el mensaje? Entonces, como en este tiempo, obviamente, estamos pasando un tiempo de miedo, estamos pasando un tiempo de terror, de pánico entre la gente, de preocupación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a gritarle a la gente, pecadores, están así porque se alejaron de Dios. No, tenemos que buscar la habilidad del Espíritu Santo. Tenemos que decirle que del amor de Dios, que Dios los ama, que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Primero tenemos que mostrarles la mano de amor y de misericordia de Dios. Y cuando ya la gente capte la atención, entonces decirles. Pero cuando a ese Dios se le ofende, cuando a ese Dios se le da la espalda, entonces es cuando tenemos problemas. Tenemos que buscar la habilidad para entregar el mensaje. Amós no llegó apedreando al pueblo donde él estaba. Él sabía que si llegaba apedreándolos, lo iban a correr y no iba a poder terminar su ministerio, ni siquiera comenzarlo. Pero fue hábil entregando el ministerio o llevando a cabo el ministerio, entregando su mensaje de una manera ordenada. Primero, los enemigos y después, los de casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. También hay otro dato importante sobre Amós. Amós era valiente y me llama mucho la atención. Estamos en la misma página 273. Dice, Amós era valiente por cuanto no, fíjese bien, no halagaba al oído, sino que decía la verdad. Decía la verdad. Vamos a combinar esta palabra de valiente con la palabra atrevido. Pero atrevido en la sana forma. Era atrevido. O sea, Amós nos sorprende en la forma en la que presenta su mensaje, porque no es fácil dar un mensaje de juicio en esa manera. Podemos ver a Juan el Bautista, cuando se paraba frente a aquel hombre y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Felipe se llamaba como yo para acabarlo. No te es lícito tener a esa mujer, no es tu mujer, estás en pecado. Entonces diría uno, wow, qué tremendo. Hermano, no es fácil pararte enfrente de una persona y darle un mensaje de juicio. No es fácil. ¿Qué tenemos que ver en esto? Tenemos que ver, entonces, de dónde viene el valor de Amós. ¿Qué es lo que motivaba ese valor? ¿Qué es lo que motivaba esa manera de ser atrevido y no achicarse, no atemorizarse enfrente de rico, pobre, encumbrado en puesto, de la alta sociedad, de la mediana, de la baja, parejo, mensaje igual? ¿Dónde nacía esa inspiración? ¿Qué es lo que lo motivaba? Y yo encuentro, ¿verdad?, algo bien interesante en esto. El valor que motivaba a Amós nacía de la seguridad
él tenía de que lo que él hablaba no era de él, sino que él estaba seguro que lo que hablaba era palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que nos va a inspirar el valor. Eso es lo que nos va a dar valor para hablar la palabra. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo está involucrado en todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Simplemente somos vasos en las manos del Espíritu Santo. Él es el que obra todo a través de nosotros. No tenemos nada de qué jactarnos. Nada de qué jactarnos. Bien dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Lo mencionamos la clase pasada. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no hago nada. Por eso Pedro y Pablo y todos los apóstoles que Dios los usaba haciendo milagros, especialmente Pedro. Gran razón tenía Pedro cuando él decía y le decía a los hombres, cuando a uno le llamaron Júpiter y al otro le dieron otro apodo también, y les dijeron, estos hombres son dioses y no hombres. ¿Qué dijo Pedro? Señores, cálmense. No somos nosotros. Nosotros somos simples mortales como ustedes. El que hizo esto fue el Señor. Nosotros nada hacemos. Nada hacemos. Si una carta escribimos de ánimo para un dolido, no se nos puede halagar, porque aún esa carta es Dios el que nos la inspira para hacerla. Si un saludo de cariño le damos a una persona, nadie nos puede aplaudir y decir, ese hermano, mira qué saludador y qué lindo, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros moviéndonos al amor fraternal. Entonces, ¿qué es de nosotros? Si antes por la gracia de Dios recibiremos recompensa de haber hecho algo que no fuimos ni nosotros, fue el Espíritu Santo el que lo ha hecho y seguirá haciendo a través de nosotros. Entonces, ¿qué vemos en esto? A un hombre valiente. ¿Y en qué inspiraba su valor? ¿En qué se basaba su valor? En la seguridad de que la palabra que él hablaba no era de él, sino que él estaba seguro que la palabra que hablaba era palabra de Dios. Ahí debe de estar la base de nuestro valor, en que la palabra que hablamos no es de nosotros. La palabra que hablamos es de Dios. Y Amós hablaba palabra de Dios. Finalmente, en este pequeño decálogo de los datos importantes de la vida de Amós, en su libro, encontramos su fidelidad, que Amós era fiel. Él decía una palabra que se hizo frase, resonante entre todos los profetas, porque es una palabra distintiva. Si tienen sus notas ahí, apunten en sus notas. La mención o la frase, así ha dicho Jehová, es distintiva en todos los profetas de Dios. En todos los profetas de Dios. Cuidado, cuando un profeta no es de Dios o no está hablando de parte de Dios y dice esa frase. Porque esa frase, en sus notas, apúntenlo, es propiedad privada de Dios. Esa frase es propiedad privada de Dios y nadie la puede mencionar, al menos que sea el mismo Dios hablando a través de esa persona. Apúntenlo. La frase, así ha dicho Jehová, es propiedad privada de Dios y nadie puede mencionar esa frase, al menos que sea el mismo Dios hablando a través de esa persona. Amós era fiel a Dios, porque él, al mencionar esa frase, estaba comprometido a decir exactamente, palabra por palabra, punto por punto, coma por coma, oración por oración, frase por frase, como Dios se lo había dicho. Es interesante. Ahí está la fidelidad de Amós hacia Dios. Ahí vemos la fidelidad. Es algo muy interesante.
Así, continuando, también podemos ver un pequeño decálogo de los datos importantes del ministerio de Amós. Ya vimos un pequeño decálogo de los datos importantes de la vida de Amós. Ahora veamos un pequeño decálogo, digo pequeño, breve, mejor dicho la palabra, un breve decálogo de los datos importantes del ministerio de Amós en su libro. Amén. Para esto vamos a iniciar con el primer dato de este decálogo. Y en este primer dato encontramos que Dios llamó a Amós cuando estaba cumpliendo con sus actividades diarias. Pongan en sus notas. Ya lo han escrito quizás en otras clases que he dado, por gracia del Señor. Pero pongan en sus notas, Dios nunca ha llamado a una persona a un trabajo para él cuando esa persona está desocupada. Dios nunca ha llamado a ninguna persona a su trabajo o a un trabajo cuando esa persona está desocupada. ¿Qué significa eso? Entre paréntesis, apunten esto. Dios no llama a personas perezosas o ociosas. Y un poquito más fuerte le pueden apuntar flojas. Dios no llama a esas personas. Hay dos clases de personas a las que Dios no puede usar, no porque no pueda en poder, sino porque esas personas están en una etapa de sus vidas o en una estación de sus vidas en las que ellos mismos se han estancado, que no las deja ser útiles para Dios. Una clase de personas es esa, la perezosa. Amén. La persona ociosa, la persona flojita, con todo respeto, ¿verdad? La otra clase de persona que Dios no puede usar es la persona que está desanimada. Las dos únicas clases de personas que Dios no puede usar. Una persona desanimada no puede ser usada por Dios. Tristemente lo podemos decir, pero no puede ser usada por Dios. Una persona desanimada, aun cuando se le diga, sí, mira, Dios te va a ayudar, Dios te... Y la persona desanimada siempre va a decir, no creo que a mí me use. No, es que yo no sirvo para eso. No, es que yo no la hago. No, es que yo le intento, pero no sirvo para eso. No, es que yo siempre fallo. No, es que... Y siempre está desanimada. ¿Cómo la va a usar Dios? No la puede usar Dios. No porque Dios no pueda hacer una transformación. No, Dios lo puede hacer. Dios respeta el libre albedrío. Y esa persona ha decidido estancarse en ese desánimo. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros restaurar a los que han caído. A los que están desanimados, debemos levantarlos. ¿Qué significa levantarlos? No levantarlos físicamente, agarrarlos de la mano y levantarlos, no. Levantarles el ánimo, a que se animen. Porque así como están desanimados, no pueden ser usados. No pueden evangelizar a nadie. No pueden testificarle a nadie. No pueden predicar, no pueden hablar, no pueden compartir, no pueden orar por nadie. No pueden hacer nada. Entonces, tenemos que levantarlos, tenemos que restaurarlos para que puedan ponerse en una posición donde puedan ser usados por Dios. Entonces, una persona ociosa, perezosa, floja, Dios no la va a llamar. ¿Por qué, hermano Felipe? ¿Que Dios es malo? No, no es que Dios sea malo. Porque si Dios la llama, estaría honrando su pereza. Estaría premiando su flojera. Si Dios la llama. Pero cuando Dios llama a una persona ocupada, una persona hacendosa, una persona activa. ¿Por qué la llama? ¿Por qué busca a esas personas el Señor? Porque su manera o el hecho de que estén activos
el hecho de que estén trabajando, el hecho de que estén haciendo algo, eso significa que les preocupa el bienestar de ellos y el bienestar de su familia y el bienestar de los demás. Si ustedes recuerdan a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, encontramos una historia donde Gedeón es parte de un pueblo que está sumido en el terror y el miedo. Un pueblo temeroso, miedoso, escondido en las cuevas, porque los enemigos venían y con sus camellos pisoteaban sus cosechas, se llevaban todo. ¿Qué significa eso? Que todos estaban sumidos en el miedo. Pero no a todos el miedo los había paralizado. Y no a todos los había hecho presa. El miedo paraliza, hermano. Cuando el miedo te hace presa, te paraliza, te congela, te hace inoperante. El miedo te encierra. Y los judíos, los israelitas, estaban encerrados en las cuevas, escondidos. Pero había un hombre al que el miedo no lo había atrapado. ¿Quién era ese hombre? Gedeón. Gedeón, Jerobbaal. Ese hombre estaba trillando. Ese hombre estaba trabajando. Ese hombre estaba luchando por sacar un poquito de alimento para poder llevar a su familia y que su familia se alimentara. Incluso con la amenaza de los enemigos, con la amenaza de que de repente pudieran llegar, él estaba trabajando, o sea que el miedo no había hecho presa de él. Porque el miedo te congela. ¿Qué es lo que hizo él? Él fue valiente. Él fue y trabajó y él estaba preparando para que no le faltara a su familia. O sea que él se preocupó no solo por él, por su familia, por la gente que estaba cercana a él. Entonces, ¿qué es lo que vio Dios? Eso es lo que vio Dios. Pero si usted deja que el miedo lo atrape, especialmente ahorita, el miedo lo va a hacer inoperante. Porque en vez de hablarle de Cristo a una persona, va a estar preguntándole, ¿qué dicen las noticias? ¿Y qué dicen ahora? ¿Y cuántos muertos van? ¿Y por qué? No. Aproveche este momento para hablarles de Cristo, para compartirles el mensaje. Mire, Dios llamó a este hombre cuando él estaba cumpliendo con sus actividades diarias. Tanto a Amós como a Gedeón. Entonces, Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Entonces dice Gedeón, ¿de dónde soy eso? Hijo, comparado con los demás, estás reino, padrecito lindo. Comparado con los demás. Dice un dicho mexicano, ¿verdad? Que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y de lo peorcito, lo mejor. O sea, que de toda la gente que estaba terriblemente escondida, aterrorizada, y ni siquiera a su propia familia les llevaban de comer, al menos él, aunque sea escondidas, pero se estaba esforzando por llevar alimento a su casa. Por eso Dios le dijo esforzado y valiente. Ahora, ¿qué pasa con Amós? Amós estaba trabajando. Estaba luchando por llevar alimento a su hogar. Y Dios ve eso, hermanos. Dios nunca va a llamar a una persona perezosa. Y Dios llamó a Amós cuando Amós estaba cumpliendo con sus actividades diarias. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Ahora, nosotros podemos ver, no solamente en este dato importante, que Dios llamó a Amós cuando Amós estaba ocupado trabajando, sino que también podemos ver otro dato importante, que Amós fue preparado como profeta, fíjense bien, como profeta directamente por el más grande de los grandes, el mayor que todos, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué significa eso?
que Dios fue el maestro directo de Amós. Dios fue el profesor del aula donde Amós fue preparado. Dios lo metió a una clase intensiva a Amós, lo capacitó, lo preparó, lo ungió y lo envió. Qué hermosa palabra, que Dios fue directamente el que preparó a este profeta. Es cierto que es Dios directamente quien nos prepara a nosotros también, pero es obvio que es a través, por la gracia de Dios, de escuelas como estas, institutos teológicos, universidades teológicas, la escuela dominical, gloria al Señor. Pero a Amós no fue así. Amós no fue a la escuela dominical. Obvio, no existía tal de esa manera. Pero Amós no tuvo de esa forma un discipulado, de esa manera. Sí lo tuvo el discipulado y sí tuvo la escuela dominical, pero directamente de Dios. Tuvo su aprendizaje directamente de Dios. Dios fue su maestro directo. Ese es un dato importante en este pequeño decálogo. Es un dato importante del ministerio de Amós en su libro. ¿Qué nos dice eso? Que debemos asegurarnos nosotros que Dios nos ha llamado y que es Él a través de quienes yo me estoy preparando. Ay, hermano, pues estoy en una escuela, pero asegúrese que está en la escuela correcta. Podemos ir a muchas escuelas, pero acuérdese que hay muchas doctrinas muy diferentes. Busque una escuela bíblica donde verdaderamente se predique y se enseñe la sana doctrina. Alabamos al Señor porque todos ustedes están en una escuela donde se respeta, se cuida y se proclama la sana doctrina. Alabado sea Dios por eso. Entonces, es bien importante. Mucha gente dice, oh, yo me gradué de esta escuela bíblica o de esta escuela bíblica. Y cuando vemos esas escuelas bíblicas, nos damos cuenta de que son escuelas bíblicas con otras doctrinas, que tienen un nombre muy prominente, pero con otras doctrinas. Cuidado, cuidado. Asegurémonos que es Dios preparándonos a través de la escuela correcta, de la escuela bíblica correcta, a través de los maestros correctos que Él tiene para enseñarnos. Y a Dios sea la honra y la gloria. Por eso, que como asistente de esta escuela, yo puedo decir que ha habido una selección de los maestros que han venido a enseñar y que están bendecidos por cada maestro que se les ha enseñado. No se lo estoy diciendo porque yo sea maestro, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Pero a Dios la gloria porque los maestros han sido siervos de Dios, usados por Dios para grabar en sus corazones el mensaje que ustedes tienen que proclamar. Como dice nuestro himno oficial, ¿verdad, hermana Marlene? Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Entonces, viéndolo esto, podemos ver que en los datos importantes del ministerio de Amós en su libro, nos gozamos y ojalá que ustedes estén gozando también porque son datos muy importantes y ojalá que todos estos datos se nos queden en nuestro corazón. El tercer dato importante que encontramos del ministerio de Amós es que su ministerio sirvió de inspiración para Isaías y Miqueas. Interesante esto, interesante que el ministerio de Amós sirvió como inspiración para Isaías y Miqueas. Qué bonito y qué hermoso que Miqueas e Isaías eran, ¿verdad? Podríamos decirlo así, iniciantes, todavía no estaban desempeñando su ministerio quizás cuando conocieron o cuando escucharon a Amós y se vivieron de una manera gloriosa, ¿verdad? La inspiración de Dios a través de este gran siervo llamado Amós. Y fueron inspirados por él. Porque si vemos
la forma y la manera en que ellos entregan sus mensajes también, podemos denotar algunas similitudes en la forma de entrega del mensaje. Eso significa que Amós dejó impreso en ellos, inspirado en ellos el mensaje o la manera, la forma en la que él entregaba el mensaje. Entonces, es una bendición cuando nosotros somos también una inspiración para otros. Es una grande bendición que todo lo que hagamos, ¿verdad? Vaya con el deseo de que quede impreso. Si estamos casados y tenemos familia, primero en nuestros hijos, pero también en todos los que nos escuchan y en todos los que nos rodean. Amén. Entonces, qué interesante este dato, que el ministerio de Amós sirvió de inspiración para Isaías y Miqueas. También, otro dato importante de su ministerio es que él profetizó en una época de gran prosperidad y paz. Esto es bien interesante. ¿Cómo, hermano Felipe? Sí, eso es bien interesante. Les voy a decir por qué. Porque miren, predicar un mensaje de prosperidad cuando todo va bien, pues se aplaude, se recibe. Pero predicar un mensaje de juicio cuando todo va bien, como que hace un contraste, como que el mensaje no embona con lo que se está viviendo. Incluso Amós pudo haber dicho como Moisés: Señor, voy a ir, pero ¿y si no aceptan lo que les voy a decir? Dios le dijo a Moisés: ve, porque no te van a hacer caso, pero tú como quiera ve. Qué hermosa palabra que habla ahí la Biblia. Porque, ¿cómo, Dios? Si tú sabes que no me van a hacer caso, entonces ¿para qué me mandas? Entonces, ¿para qué me envías si sabes que no me van a hacer caso? Y aquí es lo hermoso de Amós, porque Amós pudo haber dicho: Señor, todo está bien. Miren, hermanos, el pueblo del reino del norte, incluso el reino del sur también, en el tiempo de Amós, estaban viviendo con Jeroboam II la cúspide de la prosperidad. Todo iba viento en popa. Todo el pueblo, en lo que respectaba, en todas las áreas, el pueblo estaba bendecido. Entonces, llegar con un mensaje de juicio, como que no coordinaba, como que no embonaba con lo que se estaba viviendo. Entonces, cuando Amós decía un mensaje fuerte o una palabra fuerte, por poner un ejemplo, cuando él decía: todo va a ser reducido a ruinas. Entonces, como que, oye, hemos edificado casas, hemos hecho edificios grandes, estamos en la cúspide de la bendición, si se podría decir así, de la prosperidad. ¿Cómo que va a ser reducido a escombro? Pues si estamos bien, estamos viviendo bien. Según ellos estaban viviendo bien, pero estaban viviendo vidas lejos de Dios en la idolatría. Pero les estaba yendo bien. Ahí aprendemos una grande verdad, que no por el hecho de que recibamos bendición significa que estamos bien con Dios. ¿Qué significa eso, hermano Felipe? Que la Biblia textualmente nos enseña que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Y los malos piensan que como amanecieron un nuevo día y les salió el sol, creen que todo está bien. Así pensaba el pueblo de Israel. Como todo estaba bien, como todo iba viento en popa, encontramos otra verdad en sus notas, apúntenlo. No porque las cosas te están saliendo bien, significa que estás agradando a Dios. Tiene que apuntar eso en sus notas. No porque las cosas están saliendo bien, significa que estás agradando a Dios. Acuérdese lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no te acongojes, no te desanimes a causa del que prospera impíamente. ¿Eso qué significa? Que al impío le va bien, pero eso no significa que está haciendo lo que a Dios le agrada o que Dios está agradando con él. A veces los bienes engañan, hermanos.
a veces las bendiciones nos engañan, porque las tomamos como bendiciones afirmándonos de que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Ya que el bien que nos viene es por la pura misericordia de Dios, como para el pecador al que le sale el sol y que Dios le permite vivir aun cuando está en pecado. Dios a veces nos permite de esa manera. El pueblo de Israel tenía esa mentalidad equivocada. Pensaban que como todo estaba bien, Dios estaba contento, Dios está bien, no hay ningún problema, le traemos su ovejita, le ofrecemos su sacrificio y luego vamos y le ofrecemos su sacrificio a Baal y al otro, a los dioses que necesiten también su sacrificio, pero con que cumplamos con Dios, estamos cumpliendo con Dios y con todos estamos bien. Dios es un Dios celoso. Dice Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, aquí algo bien interesante, que Amós profetizó en una época de gran prosperidad y paz. Y aparentemente eso iba a facilitar el ministerio de Amós, pero no. Eso dificultó más su ministerio, porque contrastaba su mensaje, pónganlo en sus notas, la gran prosperidad y paz que vivía el reino del norte dificultó más el ministerio de Amós, su entrega del mensaje de juicio para el pueblo. Qué interesante. Aún así, Amós salió adelante. El propósito de Dios, en otro dato importante, era despertar a su pueblo a través de su profeta Amós. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Podemos verlo en este día. ¿Por qué Dios permitió este virus terrible, tan tremendo? El coronavirus, COVID-19. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Hermanos, vamos a tomarlo de la manera como debemos de tomarlo. Vamos a tomarlo como una oportunidad para buscar más el rostro de Dios, para ayunar más, para orar más, para buscar más el rostro de Dios. Vamos a verlo como una oportunidad para que aquellos que no están bien afirmados en las cosas de Dios despierten. Como dicen en inglés, tomémoslo como una wake up call, como una llamada de atención, una llamada a despertarnos. Vamos a tomarlo de esa manera. Para eso Dios envió a Amós, como una llamada para despertar. Era un despertar para su pueblo. Ese es el propósito por el cual Dios envió a Amós, con el propósito de que el pueblo se despertara, que el pueblo se despertara a través del mensaje de juicio de Amós. Interesante, interesante. Ahora, otro dato importante es que su mensaje no fue ni ha sido comprendido todavía hasta el día de hoy. Eso está muy interesante, muy interesante. Quizás digamos nosotros, ¿cómo que no ha sido comprendido? Hermanos, en este aspecto, en el que al igual como Amós llamó al pueblo a este gran despertamiento y el pueblo no obedeció, sino que siguió en su asunto, es lo mismo que estamos viviendo hoy. Que si Amós viviera en este tiempo, se quedaría ronco proclamando el mensaje. Que cuántos predicadores han estado predicando el mensaje de Dios y cuánta gente sigue afanada, caminando y viviendo vidas que a Dios no le agradan. Pues mucha gente no ha comprendido, mucha gente no lo comprendió en aquel entonces, ni hoy en día tampoco. Mucha gente ha llegado a comprenderlo, incluso pueblo cristiano, porque aún siendo cristianos, muchas veces ya somos cristianos, pero vivimos como nosotros queremos, no como Dios quiere. No hemos comprendido el mensaje de Amós. Entonces, otro dato importante también es que su mensaje denuncia la intemperanza en un sentido muy amplio. O sea, la intemperancia, en otra manera,
es falta de templanza. Falta de templanza. Falta de dominio propio. Su mensaje denuncia la intemperancia en un sentido muy amplio. La gente no tenía dominio propio. No tenía templanza. No podían dominar su deseo desenfrenado por seguir y adorar a otros dioses. El otro dato importante es que él puntualizó valientemente las consecuencias ineludibles de la idolatría. La idolatría sería castigada fuertemente, drásticamente. Él puntualizó valientemente. La idolatría traerá sus consecuencias y esas consecuencias nadie las va a poder librar. Todos recibirán la consecuencia de su idolatría. Otro dato importante, el número 9, desafió el poderío de Israel con mensajes aparentemente incongruentes, volviendo al punto de la prosperidad. O sea, Israel estaba fuerte, estaba en la cúspide del Israel más fuerte y más sano, nacionalmente hablando, de la historia. Un Israel poderoso. Y llegamos con mensajes aparentemente incongruentes. ¿Eso qué significa? Eso significa desafío. Desafió el poderío del pueblo. Eso era parte del trabajo de Amós. Otro dato importante es que él denunció el pecado de Israel y proclamó el juicio contra 6 naciones. Denunció el pecado de Israel. Ya abiertamente, ya cuando les mencioné ahorita, ¿verdad? Del anzuelo, ya cuando los tenía cerquitas, ¿verdad? Es como cuando usted le habla al niño, ¿verdad? Se anda portando mal. Y ven, mijo, y el niño ya se las huele poquito, ¿verdad? Y se queda lejos. Y bien, mijo, y usted acércate más. Y usted saca un dulcito, saca, mira, te voy a dar esto. Y el niño, cuando ya está cerquita, entonces ahora sí, venga para acá. Y le da su pellizconcito, su manacito, ya lo tiene cerquita. Amós, cuando logró que la gente estuviera cerca en su atención, entonces denuncia el pecado de Israel y les hace abrir los ojos. Ojos que, aunque aparentemente físicamente abrieron, pero que espiritualmente siempre mantuvieron cerrados. Y por lo cual él proclamó el juicio no solamente contra Israel, sino contra las 6 naciones. Por último, vemos 5 visiones de Amós y el futuro promisorio de Israel. Esta última sección está compuesta por 5 visiones relacionadas con el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Después de la tercera hay un paréntesis histórico, una preciosa narración. Se van a gozar en el libro, pero también mucho más se van a gozar leyendo la palabra de Dios. Leyendo el capítulo número 7, se van a gozar grandemente. Si ustedes son partidarios de la restauración y del amor de Dios, se van a gozar grandemente. Porque después, podríamos decirlo de esta manera, después de todo lo que habla Amós, Amós ve visiones y estas visiones hablan obviamente de la forma en la que iba a llegar el juicio de parte de Dios. Pero al final, en el capítulo 9, lo que sería del 11 al 15, ahí el Señor trae unas palabras de esperanza. En las 5 visiones, la primera es la visión de las langostas. Estamos hablando de la visión del fuego, la número 2, la visión de la plomada. También vemos que después de la visión de la plomada, como que hay un paréntesis histórico en el capítulo 7, verso 10 al 17, pero luego viene lo que sería la cuarta visión, que es la visión del canastillo de fruta de verano, que es bien interesante esa visión, porque obviamente podemos ver cómo se pudrió aquella fruta tremendamente, y así de esa manera se pudrió el pueblo de Israel. Se pudrió, porque cuando uno deja entrar el pecado a la vida de uno, eso pudre al hombre.
Eso pudre la vida espiritual. No solamente la pudre, sino que la forma de pudrimiento nos habla de muerte espiritual, para que lo pongan en sus notas. Y luego mira la visión del altar, una visión tremenda, terrible y poderosa, que viene cerrando lo que es los juicios que vendrán sobre Israel, pero también sobre las 6 naciones. Ahora, al final, capítulo 9, ahí nos gozamos. Palabras de esperanza. Palabras de esperanza. Siempre Dios tendrá palabras de esperanza. Siempre, para todos. Palabras en las que Él se deleita, porque Él nunca se deleita en el juicio. Él se deleita en palabras de esperanza. Dice el libro, la página 278, el arrepentimiento no es un fácil y elegante retorno a Dios para decirle, lo siento. Ni siquiera el arrepentimiento más genuino puede remitir el pecado. La redención es celosa. Cristo ha pagado el precio. La salvación consiste en el establecimiento de una relación personal entre el hombre y Dios. No hay nada que pueda reemplazar a eso. Y esa es una grande verdad. Una grande verdad. ¿Eso qué significa? Que el mensaje final de Amós nos lleva al mensaje redentor de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hizo Amós? Dice en la página 278, Amós, como la mayoría de los profetas, nos habla de un futuro venturoso para el pueblo elegido de Dios. Toda la tierra volverá a ser un reino bajo la casa de David. El tabernáculo de David actualmente destruido será reedificado. Israel será devuelta a su tierra y prosperará. Un pueblo feliz morará en una tierra feliz. Hermanos, esa es una grande bendición. Dios trae al final palabras de esperanza. Ahora, en el profeta Abdías, entrando en lo que es el profeta Abdías, terminando ya con el profeta Amós, con el profeta Amós nos gozamos. Yo sé que ustedes han leído ese libro también y se han gozado grandemente, pero ahora entrando con el profeta Abdías, vamos a hacer un pequeño puente, porque el profeta Abdías también trae lo que se llama, ¿verdad?, el mensaje glorioso de parte de Dios, pero cuando venimos con Abdías, ya no encontramos a un profeta hablando en contra o directamente al pueblo de Israel, sino que ahora en Abdías encontramos a un profeta hablando palabra de Dios hacia otro pueblo que en aspecto histórico viene a ser el hermano de Israel, porque Edom es el pueblo de Esaú y Israel es el pueblo de Jacob. Si ustedes recuerdan, Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Está sorprendente que siendo hermanos hayan terminado de una manera tan penosa y tan triste, no por el lado de Israel, porque Israel, hasta donde nosotros entendemos, cumplió con lo que Dios le mandó, porque en este libro vemos, ¿verdad?, cómo nos lleva al Antiguo Testamento y nos muestra cómo Dios le manda a el pueblo de Israel a que ame a su hermano, a que no tenga rencor contra su hermano, incluso a que ayude a su hermano. En este caso, en términos de nación, Israel, y en términos de nación, Edom. Israel, obviamente Jacob, y Edom, obviamente Esaú. Pero Esaú, aunque aparentemente hizo las paces con Jacob, cuando Jacob regresó de la tierra de su tío Labán, Esaú realmente nunca terminó de olvidar el hecho de que Jacob le haya robado su primogenitura. Y ese mal sentimiento se sembró en todos sus descendientes, a tal grado de que cuando Israel caminaba en el desierto, no les permitieron pasar por su territorio los edomitas,
a los israelitas. De tal manera también que es algo tan triste que siendo hermanos y siendo su propio hermano, hablando en términos de nación, Israel de Edom, Edom se ensañara tanto contra Israel, a manera de que no solamente no le permitió pasar por su territorio en aquel entonces cuando caminaba por el desierto, sino que también se unió con los enemigos de Israel para ayudarlos a terminar de destruir al propio Israel, cosa que nunca lograron, pero sí lograban dañarlo y perjudicarlo. Es algo interesante. Por eso vemos en Abdías a un hombre que se levanta de parte de Dios y le pone fin a la acción tan ingrata y a la acción tan despiadada de Edom, a la actitud tan dolosa que levanta Edom contra Israel. Y lo encontramos desde el capítulo 1 en el capítulo 1 de Abdías, que es el único capítulo que encontramos en Abdías. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, Abdías. Y en este pequeño libro encontramos que habla contra la nación de Edom. Ya explicamos que la nación de Edom son los descendientes de Saúl, son los edomitas, pero al final también habla de juicio contra las naciones y cierra con un mensaje sobre la liberación para Sión. O sea que, aunque este libro también, al igual que Amós, trae juicio y trae palabra fuerte contra ciertas naciones, siempre Dios al final termina con una palabra de bendición para su pueblo. Y en este caso, esa bendición para su pueblo nos bendeciría a todo el mundo. Entonces, en esta parte del libro podemos ver en un pequeño intro a Abdías que la profecía de Abdías es una apasionada palabra. Fíjense bien, apasionada palabra contra Edom. Tremendo. Un anuncio del juicio y del castigo que habían de caer sobre quién, sobre aquel pueblo, a causa de la violencia con que se volvió contra su hermano Jacob, como ya lo mencionaba, contra la nación israelita, porque Edom, que primeramente se había unido con otros pueblos de Israel en alianza bélica contra Babilonia, después traicionando el acuerdo, cuando el ejército de Nabucodonosor sitió a Jerusalén, se pasó al bando de los vencedores. O sea, se unió con Babilonia para entrar a saquear la ciudad y repartir con ellos tierras y botín. Estos hechos reavivaron la enemistad que ya de antiguo enfrentaba a los descendientes de Saúl con los de Jacob. O sea, Edom con Israel. Enemistad que se manifiesta especialmente en algunos textos pertenecientes a los periodos exílico y postexílico. O sea, en otras palabras, se denuncia esta enemistad desde que el pueblo de Israel sale al exilio, pero también cuando Israel regresa del exilio. Ahora, en este libro, el profeta Abdías contempla la proximidad del día de Jehová, el día de juicio que ha de llegar a todas las naciones, el día en que el Señor les dará el pago que hayan merecido sus malas acciones. Israel, en cambio, será restaurado. Los que antes fueron cautivos y oprimidos poseerán la tierra y formarán parte del reino de Jehová. Ya se está hablando en términos escatológicos, en términos de los días posteriores al rapto de la iglesia, pero eso es para otra clase de escatología. Estamos nada más explicando en corto algunos aspectos, ¿verdad?, sobre la vida y del libro de Abdías. El propósito del libro de Abdías
El único propósito de este breve libro, que es profético, es hablar de Edom, nación cuyo odio, como yo les mencionaba, contra Israel, la llevaría a su propia destrucción. O sea, ¿cuándo el odio nos ha llevado a algo bueno? El odio nunca nos ha llevado a algo bueno. El odio siembra rencillas. Las rencillas son tan peligrosas que pueden ser duraderas. Y entre más dure una rencilla, más cosas de que lamentarnos pueden suceder. Desafortunadamente, Edom estaba guardando mucho odio contra el pueblo de Israel. Este odio obviamente la llevó a su destrucción. Edom es el nombre que identifica, ya dijimos, la descendencia de Esaú. Ese es Edom. Ellos habitaban en el monte de Seir, al sur del Mar Muerto, región que llegaba hasta el Golfo de Agabá, según Génesis capítulo 36, verso 8 al 9. Ustedes lo pueden leer en su casa, apúntenlo. Génesis 36, del 8 al 9. Esaú, como un dato específico sobre los hermanos, Esaú era hermano gemelo de Jacob. Gemelo, fíjense, no nada más eran hermanos, sino que nacieron juntos, juntitos. Dios anunció antes de que nacieran que el mayor, o sea, Esaú, que fue el primero que salió del vientre de su madre, sería siervo del menor, o sea, Jacob. Eso está en Génesis 25, 23, apúntenlo ahí en su casa. Génesis 25, 23. Esaú despreció su primogenitura, ustedes ya saben la historia. Él la despreció completamente cuando regresaba de la cacería, no había podido cazar nada, su hermano estaba guisando un potaje rojo, que nosotros entendemos que eran lentejas, y le pide de aquel potaje, pero Jacob astutamente le dice, véndeme tu primogenitura en este día. Y Esaú menosprecia su primogenitura y dice, ¿para qué quiero mi primogenitura si voy a morir? Y en ese momento hizo pacto con Jacob y le vendió su primogenitura. Error grandísimo. Porque quizás usted diga, pues yo no hago nada en la iglesia, yo nada más hago esto, yo nada más hago aquello. Nunca menosprecie lo que usted hace para Dios. Si Dios lo ha puesto a hacer algo, por más pequeño que sea, delante de Dios es grande. Es grande. No menosprecie. Si un vaso de agua le lleva a alguien, se lo está haciendo al Señor. Nunca menosprecie, por más pequeño que sea el trabajo que Dios lo ha puesto a hacer, delante de Dios es grande. Nunca menosprecie nada de lo que Dios lo ponga a hacer. Dios lo va a levantar cuando fuere tiempo, dice su palabra. Ahora, ¿qué entendemos en esto también? Que despreció su primogenitura y de ahí en adelante se levantó en odio contra su hermano Jacob. Alrededor de 300 años más tarde, si lo pueden tomar como dato en sus notas, alrededor de 300 años más tarde, cuando los israelitas viajaban de Egipto a Canaán, los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, les impidieron el paso por sus territorios. Eso está ubicado en Números, para que lo apunten en sus notas. Números 20, verso 14, y lo pueden leer hasta el versículo 21. Números 20, verso 14, hasta el versículo 21. Ahí se descubrió o se mostró públicamente que Edom, o sea que los descendientes de Esaú, no habían olvidado el resentimiento y el odio que había nacido en Esaú por la razón de que Jacob le había robado su primogenitura. Interesante es eso. En el esquema del libro de Abdías vemos algo muy interesante. En el capítulo 1, verso 1, encontramos el título y la introducción que hace Abdías. Amén. Es algo bien interesante, porque es solamente un solo versículo. Un solo versículo. Y en ese versículo encontramos el título y la introducción. Pónganlo en sus notas. En el
Capítulo 1, que es el único que tiene, verso 2, capítulo 1, verso 14 también, apúntenlo, encontramos el juicio contra Edom. Se lo podemos dividir desde el verso 1, del capítulo 1, perdón, verso 2. Ustedes van a ir apuntando verso 2, verso 7, verso 4 y verso 5. Aparecen tres cosas importantes. Ojalá que estén apuntando. Voy a repetir. Capítulo 1, que es el único que tiene Abdías, verso 2 hasta el verso 14, encontramos el juicio contra Edom. Del capítulo 1, verso 2, verso 7, verso 4 y verso 5, encontramos la destrucción de Edom anunciada, la humillación de su orgullo, su destrucción completa. Para que lo apunten en sus casas. Encontramos la destrucción de Edom anunciada, la humillación de su orgullo y la destrucción completa de Edom. La destrucción de Edom es reafirmada. Dios no solamente dice va a ser destruida, sino que lo afirma que será destruida. Capítulo 1, vemos cómo es afirmada la destrucción de Edom. Capítulo 1, verso 8, verso 10, verso 11 y verso 14. Ojalá que estén apuntando. La destrucción de Edom es afirmada. Dos cosas: su vergüenza y destrucción, su crimen contra Israel. Interesante es eso. Muy interesante. Ahora, finalmente, en el esquema del libro, encontramos el día del Señor. Eso lo encontramos en el verso 15, apúntenlo en sus casas, verso 18 y verso 21. El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Juicio contra las naciones, pero liberación para Sion. ¿Qué encontramos ahí? La instauración del reino del Señor. Dijimos verso 15, verso 18, verso 19 y verso 21. Ahí encontramos el día del Señor. ¿Qué incluye el día del Señor? Juicio contra las naciones, pero liberación contra Sion. Y la instauración del reino del Señor. Amén. Ese es el esquema del libro. Ahora, la liberación de Sion, que también la menciona en Abdías, capítulo 1, único, verso 17 al 21. Tres datos importantes. En la liberación de Sion encontramos, número 1, la recuperación de lo que se les había pertenecido. Gloria a Dios. Dios le regresará a Sion todo lo que les pertenecía. Todo. Alabado sea el Señor. Dios le va a regresar a Israel todo lo que les pertenecía, incluyendo su territorio. Número 2, Israel surgirá nuevamente y Edom como si nunca hubiera existido. Por eso dice la Biblia que Dios exalta al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Entonces, Israel surgiría nuevamente y Edom como si nunca hubiera existido. Estamos en la liberación de Sion. Número 3. No solo poseería su propia tierra, sino también Filistea y Edom. Apúntenlo ahí en sus casas. No solo poseería su propia tierra, sino también Filistea y Edom. Número 4 y última, no sé si la mencioné al principio, 4 y última, en la liberación de Sion. El juicio de Dios contra Edom debería ser una advertencia para las naciones que oprimen y afligen a Israel hoy en día. Interesante que hoy en día hay naciones que están oprimiendo a Israel. Deberían de revisar este libro para que se den cuenta que oprimir a Israel y perseguirlo es como perseguir a Dios. Por eso dice la Biblia que el que te toca es como si tocara a la niña de mis ojos. Interesante.
Entonces, número 4, el juicio de Dios contra Edom debería ser una advertencia para las naciones que oprimen y afligen a Israel hoy en día. Eso es el libro de Abdías. En el libro de Jonás, en un intro para este libro, ya cambiando de profeta, ahora estamos con el profeta Jonás. El profeta Jonás es el más conocido por todos nosotros, desde niños. Yo no sé por qué tampoco desde niños nos enseñaban también a Abdías y a los demás para haber crecido con las historias también, habernos empapado de esas historias al mismo tiempo que con la de Jonás. La de Jonás nos la repetían y que la ballena y hasta cantitos nos hicieron. Me hubiera gustado que nos hubieran hecho cantitos también de ellos, incluso a lo mejor lo vamos a comenzar a hacer con las nuevas generaciones, ya que las nuevas generaciones que tenemos ni a Jonás conocen, manito. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Algunos, no todos. Pero en este intro entendemos nosotros, entrando ya con Jonás, que la ciudad de Nínive era una amenaza potencial para el pueblo de Dios. Sí, resulta comprensible que Jonás estuviera renuente a ir a avisarle a aquel pueblo la cólera de Dios. O sea, Jonás sabía que Nínive era una ciudad peligrosa, pero también él entendía que era la capital de aquel imperio, que todavía no era un imperio quizás poderosísimo mundial, pero que ya era una amenaza para el pueblo de Israel. Interesante. ¿Quién quisiera ir allí? ¿Quién quisiera ir a la casa del enemigo a darle un mensaje de Dios? Sabiendo que te van a balacear o sabiendo que te van a colgar, que te van a saetear o a hacerte daño, a golpear. Ahí en esa parte no excusamos a Jonás, pero entendemos su humanidad. Ahora, Jonás quería ir en la dirección opuesta. Entendible en la parte humana de Jonás, por el temor de lo que ya comentamos. Él quería ir en la parte opuesta, pero el problema es que no iba en la parte opuesta, solamente sobre la dirección hacia Nínive, sino que Jonás caminó hacia la parte opuesta de la voluntad de Dios. Y ese es el peligro que vivimos nosotros, que nosotros a veces caminamos en la dirección incorrecta. Caminamos en la dirección en contra de la voluntad de Dios. No vamos hacia donde Dios quiere, sino que nos dirigimos hacia donde nosotros queremos, como lo mencionamos con Amós. Y ese fue el problema de Jonás. Jonás se levantó y tomó un camino diferente. ¿Qué significa esto? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Dios pudo haber dejado que Jonás se fuera. No, pues vete, mijo, ándele, váyase. Allá lo van a aventar al agua, se lo va a tragar un pez y se va a morir ahí. Váyase. Es más, ni pez va a haber. Va a caer en el agua y los tiburones se lo van a comer. Tiburón hambriento y no va a dejar ni chanclas. Iba a dejar vivas de Jonás. Entonces, entendemos nosotros que Jonás se fue en la dirección opuesta, pero Dios intervino. Qué grande es el amor de Dios. Solamente estamos en el intro, pero qué grande es el amor de Dios. Dios quiso que Jonás se encontrara en medio del mar en un estado de desamparo y de soledad, para que eso le ayudara a reflexionar. Hermanos, a veces Dios permite que entremos en ese estado para llamarnos a la reflexión, para que volvamos en sí, para que entendamos que vamos en la dirección incorrecta y que debemos de regresar. Bueno, obviamente nosotros entendemos que Dios quiso llevarlo a ese estado de soledad para que Jonás humillara su corazón delante de Dios y reconociera que no estaba huyendo de Nínive, sino que estaba huyendo de la voluntad de Dios. Ese es el problema. A veces nosotros pensamos que estamos huyendo de un lugar o de una iglesia o de un ministerio. Estamos huyendo de un trabajo, pero realmente cuando Dios nos lleva a ese estado
donde como llevó a Jonás a ese estado de desamparo, de soledad, ahí nos damos cuenta que realmente no estamos huyendo de aquello, sino que del que verdaderamente estamos huyendo es de Dios. Es interesante. Jonás se estaba hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo. Cada vez que se estaba hundiendo ahí, sentía morirse, como él mismo lo menciona. Sentía que se ahogaba en aquellas aguas marítimas. Pero de repente aparece un pez enorme y se traga a Jonás. Pero más que tragárselo, vino a salvarlo aquel pez enorme. Lo que parecía ser su fin, lo que parecía ser su destrucción, no, aquello venía a tragárselo para salvarlo. Dice la Biblia, hablando en el Salmo 67, que Dios está entre los que me ayudan. Dios está entre los que me ayudan. Aquello no vino para destruirlo, aquello vino para salvarlo. Y así es como debemos de ver las situaciones adversas. A veces las vemos como que vienen a destruirnos, pero no, las debemos de ver como oportunidades que nos vienen a salvar. ¿Cómo, hermano? ¿El coronavirus nos vino a salvar? Hermano, ¿cuánta iglesia no estaba orando? ¿Cuánta iglesia había dejado el camino del Señor? ¿Cuánta iglesia había dejado de ir a la iglesia? Y ahora anhelan estar en el templo. Dios los perdone. Me estoy riendo solo porque estoy solo aquí, no, los hermanos. Que Dios los perdone. Dios los vino a salvar. Aquello nos vino a salvar. Porque si no hubiera venido, no hubiéramos despertado. No hubiera nacido de nuevo el hambre de buscar a Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Entonces aquel gran pez, que parecía un gran enemigo, parecía la destrucción para él, no. Era lo que venía a salvarlo, ayudarlo. Amén, hermanos. Algo interesante. Venía a salvarlo, venía a rescatarlo. Porque lo encontramos cuando Jonás reflexiona en su oración sobre lo que le ha sucedido en su aflicción. Jonás oró a Dios y el Señor le había respondido. Mientras estaba en el vientre del gran pez, Jonás reflexionó en cómo Dios lo había salvado realmente. Fíjese bien. Y después de ahí, la ciudad de Nínive creyó en Dios y proclamaron un ayuno como señal de verdadero arrepentimiento. Hasta el rey se conmovió por el mensaje. Fíjese, y su corazón fue conmovido a ser contristado. Y él mismo mandó ayuno. Hasta los animales ayunaron. Tremendo poder de la palabra de Dios que contristó el corazón de la gente. Cuando usted predique, confíe que no es usted el que va a contristar el corazón, sino la palabra llena de unción del Espíritu Santo que va a conmover los corazones. El rey, como jefe del pueblo, los llamó a todos al arrepentimiento ante Dios. Amén. Los guió a una verdadera reforma de sus malos caminos. Gracias al mensaje de Jonás. Jonás, tristemente, por el lado de su actitud, lo vemos como un profeta obstinado. Sí, aunque este libro es un libro de prueba de la Biblia y un desafío a la fe, al que usted le platique de que Jonás fue tragado por una ballena, se va a burlar de usted. Se va a reír. Por eso es una prueba de la Biblia. Por eso es un desafío a la fe. Tenemos que creer con todo el corazón en esta historia que es 100% verídica. Usted no le cree al diablo cuando diga alguien en YouTube, alguien en Facebook, bueno, la historia de Jonás, que probablemente no fue verdad, pero nos sirve como un ejemplo. El Señor reprenda al diablo. Porque esta historia es 100% bíblica, tanto así que el mismo Jonás se convierte en un tipo de Cristo y en un tipo también de Israel como pueblo. ¿Cómo, hermano? Sí, en los trabajos que están haciendo en sus casas, ahí está la pregunta. ¿De qué es tipo Jonás? Jonás es tipo de dos. Es tipo de Cristo y es tipo de Israel. Ya les ayudé con el trabajo, ¿ya ven? Entonces,
Qué interesante es ver que el libro de Jonás es un libro de prueba de la Biblia y un desafío a la fe. Subrayenlo en su libro si lo encuentran o escríbanlo en sus notas. ¿Qué encontramos en Jonás? Que Jonás fue un profeta obstinado. ¿Por qué, hermano Felipe? El libro nos enseña que Jonás fue un profeta obstinado. Número uno, porque le dijo no a Dios con su accionar desobediente. Nada más por eso. Le dijo no a Dios. ¿Cómo ven? ¿Está bien decirle no a Dios? Claro que no. No está bien decirle no a Dios. Pero Jonás tuvo el valor. Bueno, quitemos la palabra valor. Pongamos la palabra temeridad. Jonás fue temerario al decirle no a Dios. Le dijo no. No se lo dijo textualmente. Porque hay mucha gente que dice, no, yo sí amo a Dios, yo sí amo a Dios. Pero sus acciones dicen otra cosa. En la iglesia cantan bien bonito, diciendo, te alabo, mi Señor, te amo, mi Señor. Pero sus acciones dicen otra cosa. Y es lo que pasó con Jonás. Jonás, profeta de Dios, pero en su accionar, al irse en una dirección opuesta a la que Dios lo había mandado, con ese accionar estaba diciéndole a Dios, no te quiero obedecer. No voy a obedecer. Quizás dentro de sí quería obedecer, pero fue un poquito más fuerte su obstinación por querer que Nínive fuera destruida en vez de que Nínive se arrepintiera y Dios le diera otra oportunidad. O sea, él quería ver a Nínive como sus enemigos destruidos. A veces nos pasa así a nosotros. A veces alguien nos hace algo y en vez de orar para que Dios lo bendiga y le dé otra oportunidad, Señor, encárgate de él. Señor, yo no quiero, pero yo sé que a lo mejor le va a pasar algo malo. No, hermano, no, jamás. Jamás haya en nuestro corazón un sentimiento de odio o un mal sentimiento contra una persona, por más mal que nos haya hecho. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Pero Jonás pudo más su obstinación tocante al deseo de ver a Nínive destruida, que a ver a Nínive arrepintiéndose. Triste. Entonces, vemos la obstinación de Jonás porque le dijo no a Dios. Número 2, vemos su obstinación también porque no quería que Nínive se arrepintiera. No quería que Nínive se arrepintiera. Quería ver a Nínive destruida, quemada, que cayera fuego del cielo y fuera destruida. Nunca debe de haber ese sentimiento en nosotros. Jamás. No nos obstinemos a que le pase algo malo a una persona. Que todo lo mal que deseamos para otros, lo estaremos deseando para nosotros. Fue obstinado también porque fue el amor de Dios lo que lo detuvo. Si Dios no lo hubiera detenido en ese gran mar, en ese gran barco, y por esa gran ballena o por ese gran pez, la palabra ballena significa el nombre etimológico del nombre de la palabra ballena es pez enorme o gran pez, que es lo que dice la Biblia. Por eso utilizo la palabra o el término ballena. Pero por el amor de Dios, Dios permitió la tempestad en el mar y Dios permitió ese pez que lo detuviera. Y ese amor y esos acontecimientos denunciaron la obstinación de Jonás. Que si Dios no hubiera intervenido, Jonás llega hasta España, porque su final era ir y llegar hasta Tarsis. Tarsis era un pueblo portuario de España. Interesante. Y probablemente de ahí se hubiera ido hasta mi casa allá a México. No, no es cierto. Se hubiera ido más lejos quizás. De ahí. Solamente Dios lo sabe. Los pensamientos que traía. Su obstinación por ver a Nínive destruida, lo hicieron irse lejos. Pensaba que él era el único que podía llevar el mensaje. Pero Dios le quiso dar una lección a Jonás para que se humillara, sacara de su corazón ese mal deseo
y le pudiera en amor y en compasión las vidas que iban a morir si no se arrepentían de ese lugar. A Dios le interesamos todos, hermanos. Los buenos y los malos. A Dios le interesamos todos. Vemos su obstinación porque fue echado al mar. Y vemos su obstinación porque reconoció que la salvación es de Jehová. Sí. Si no le hubiera sucedido lo que le sucedió, no hubiera reconocido lo obstinado que estaba haciendo él de escapar, de hacer la voluntad de Dios. Finalmente, Jonás lo vemos ahora como un profeta obediente, pudiéramos decir, entre paréntesis, pero pues sí fue obediente. Al final, obedeció, porque venía arrepentido por todos los acontecimientos que había sucedido, válgame la redundancia, en su viaje frustrado. Ahora regresaba humillado. Jonás recibió otra oportunidad para servir. Amén. Jonás obedeció, pero su corazón no había cambiado. Venía arrepentido, pero no en su totalidad. Todavía guardaba un pequeño mal sentimiento ahí lejano. Lo vemos cuando se sienta bajo la calabacera, esperando la destrucción de Nínive. Había poquito todavía. Dios no quiere que quede nada en nuestro corazón. Dios quiere que quedemos limpios del corazón. Que ningún mal sentimiento se ubique en lo más pequeño de nuestro corazón, porque eso será suficiente. Dice la Biblia que la poca levadura leuda toda la masa. Con poquito mal sentimiento que hay en nuestro corazón contra alguien, o contra alguna persona, o contra algún grupo, contra una iglesia, o contra un trabajo, o contra un jefe, contra quien sea, contra el gobierno, llámese lo que se llame. Eso echará a perder todo nuestro corazón. Y a Jonás le quedó poquito ahí. La gente hizo lo que Jonás no deseaba. Aunque él fue obediente, pero gracias a Dios que la gente hizo lo que Jonás no deseaba. Jonás no deseaba que la gente se arrepintiera porque él todavía quería verlos destruidos. Jonás sí fue obediente, pero contrariado, muy contrariado. Su obediencia se vio contrapunteada con su actitud y con sus palabras. Jonás esperaba lo que Dios iba a hacer. Ahí estaba esperando. Fue y se sentó ahí donde nadie le dijo, ya vete, váyase para su casa, termine su trabajo y váyase. No, se quedó ahí esperando a la destrucción, según él. Pero nunca llegó la destrucción. Y a manera como de reclamo le dice al Señor, yo sabía que tú eras bueno y que los ibas a perdonar. Bueno, Jonás cumplió con su trabajo, gracias a Dios. Nínive se arrepintió. Nínive alcanzó la benevolencia de Jehová, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Nínive alcanzó misericordia. Nínive era una ciudad, como lo dice el libro aquí. Si ustedes tienen su libro, para ir finalizando, en el libro, en la página 285 dice, Nínive era una de las más grandes ciudades del mundo, situada en la ribera este del Tigris, a 640 kilómetros del Mediterráneo. Era la capital de Asiria, según Génesis 10, 11 al 12. El baluarte de la ciudad tenía unos 48 kilómetros de largo por 16 de ancho. Tenía un aspecto maravilloso. La rodeaban 5 muros y 3 fosos o canales. Los muros tenían 30 metros de altura y sobre ellos 4 carros podían circular a la par. Había palacios grandes y hermosos con finísimos jardines. 15 puertas custodiadas por leones y toros colosales se abrían sobre la ciudad. Había 70 salas decoradas magníficamente con alabastro y esculturas. El templo de la ciudad tenía la forma de una gran pirámide que brillaba al sol. Era tan grande la maldad de la ciudad como su riqueza y su poder. Los logros intelectuales eran casi increíbles. El momento en que Jonás huyó y Dios comenzó a actuar, hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad muy grande, como ya lo mencionábamos. La ciudad era grande,
era asombrosa, era hermosa, pero así como era de grande la ciudad y hermosa, así era de grande su pecado. Así era como de magnífica y decorada las salas que tenía, las 70 salas que tenía, así era de magnífico y de enorme su pecado. Entonces, finalmente, el relato de Jonás nos enseña cómo Jonás llegó al punto en que no podía más. No podía más. Y tuvo que aceptar lo que no quería aceptar. Hermanos, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Colaboremos con Él o no colaboremos con Él. Es mejor voluntariamente aceptar su voluntad y servirle con todo nuestro corazón. Dios nos va a levantar. ¿Cómo levantó Dios a Jonás? Comparándolo con Cristo y con Israel. Como tipo de Cristo, aquí lo encontramos. Ustedes tienen su libro. Como tipo de Cristo. Es algo interesante porque como tipo de Cristo vemos cómo fue sepultado en el agua. Y así fue sepultado Cristo también. Amén. Así fue sepultado en su muerte. Dice el número 286. Entonces, notamos que fue tipo de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, como tipo también de Israel, desobediente a Dios, tragado por las naciones del mundo, que sin embargo lo devolverán cuando venga Cristo. Entonces Israel será testigo de Dios en todas partes. Así como Jonás desobedeció, así desobedeció Israel. Y así como fue tragado Jonás por el gran pez, así fue tragado Israel por todas las naciones. Pero así como Jonás fue liberado por la gracia de Dios, así Israel también será liberado en los tiempos finales. Hermanos, espero que Dios me los bendiga a todos ustedes y que esta breve enseñanza, solamente somera, haya sido de bendición para ustedes. Y me despido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando que esta palabra haya quedado en sus corazones. Dios me los bendiga a todos y oren unos por otros.